Como es del conocimiento de algunos de ustedes, en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia de Los Pinos se celebró la sesión que normalmente tienen cada 2 meses y cada tercer mes con su presidente de la República, las familias mexicanas que nos están esclavizando poco a poco. Estos son parte y solo parte de las familias mexicanas que nos están esclavizando y que solo ven por su propia economía familiar. Estos son los verdaderos saqueadores del país, que hoy firmaron un acuerdo denominado Acuerdo de Fortalecimiento Económico, que nuevamente no beneficia en nada a la clase trabajadora. Es un fortalecimiento económico solo para la clase gobernante. Como siempre, Televisa, TV Azteca, los periódicos y las demás agencias de noticias que forman parte de las familias esclavizadoras no te informan, solo te informan parcialmente lo que ellos suponen que beneficiará a la clase trabajadora, o sea, los gobernados, mas no te informan cómo se están beneficiando los gobernantes, el presidente de la República, la cúpula de gobierno, la cúpula de la clase empresarial y los dirigentes de los sectores obrero, campesino y de gobierno, o sea, los líderes sindicales. Estas familias mexicanas y otras más son las que realmente vendieron o se vendieron para ellos mismos petróleos mexicanos. Son los que planearon todas las reformas, que son solo beneficios para ellos. No benefician a las familias, no benefician al pueblo trabajador o semiesclavizado, no benefician al pueblo gobernado. Estas familias de esclavizadores, los gobernantes, los empresarios, son los que han planeado todos los incrementos al dólar. Estas familias mexicanas compran antes de que suba el dólar millones de dólares y luego los venden más caro, obtienen ganancias millonarias. Y esto mismo lo hacen paulatinamente. Claro, estos siempre saben de primera mano y previamente cuándo van ellos mismos, o sea, esta delincuencia organizada, a subir el dólar para comprarlo barato y obtener jugosas ganancias, sin importarles que por esta razón el pueblo trabajador, el pueblo gobernado, el pueblo que sí paga los impuestos, sufra directamente en su bolsillo los estragos de las actitudes de su latrocinio. También estas familias esclavizadoras son las que generan el endeudamiento nacional al solicitar préstamos a nivel estatal o municipal, la deuda pública que se va directamente a sus bolsillos, casi directamente se va a sus bolsillos, que hace que todas nuestras generaciones sean las que pagarán estos préstamos. Asimismo, estos delincuentes generan préstamos y el alza de interés bancario nacional. Por ejemplo, dicen, modernizaremos el transporte público, pero no ponen ni un quinto, solo generan los préstamos para que en primera instancia los propios transportistas acepten y firmen el crédito para la modernización del transporte, que finalmente los usuarios, los más pobres, pagaremos con altas tarifas de transporte que autorizará el gobierno con motivo del crédito que les otorgó. La pregunta es, ¿quién modernizó verdaderamente el transporte? ¿El gobierno? ¿Los transportistas? ¿O los pobres y marginados ciudadanos? ¿Y quién se benefició? Obviamente se benefició el gobierno con los préstamos a los transportistas. Al ser ellos los dueños de las nuevas unidades, se benefician también los transportistas. ¿Y quién está pagando? Los que están pagando y pagarán de por vida son los usuarios. Todos estos préstamos los paga la ciudadanía.
Por si tú no sabes de quién se trata, te mencionaré solo algunas de las familias que nos están esclavizando, volviéndonos cada día más miserables, mientras que ellos acumulan millones de pesos que no podrán gastarse en más de 100 generaciones de estas familias esclavizadoras. Este es siempre su discurso, es el discurso de estos ladrones. Cuando dicen, firmamos el acuerdo de fortalecimiento económico, hablan de fortalecimiento económico que solo ellos obtendrán, la clase gobernante y empresarial, la clase esclavizadora. Cuando dicen estos políticos dirigentes de empresarios, nuestra unidad, se refieren a que están unidos únicamente las familias esclavizadoras, las familias de los gobernantes. Cuando dicen reflejo de nuestra unidad, solo hablan de la unidad de los dirigentes, de los sectores productivos, de los sectores obreros, del empresarial, del campesino. Sigamos en unidad y la cúpula del gobierno o los tres órdenes de gobierno, o sea, unida la clase gobernante, unida contra nosotros para gobernarnos, para gobernar a nosotros los esclavos. Para eso se unen estos desgraciados. Cuando dicen bienestar para la familia, o nuestras familias, o familias mexicanas, únicamente se refieren al bienestar de esas familias, de sus familias, de las familias de los esclavizadores, de las familias de los gobernantes. Para ellos quieren ese bienestar, no para nosotros, para el pueblo gobernado, para la ciudadanía, para nosotros no lo quieren. Cuando dicen fortalecimiento del Estado de Derecho, están únicamente hablando de lo que ellos piensan que es su derecho a continuar robando, de proteger sus derechos, lo que han robado, no de nuestros derechos, no de la clase trabajadora, no de los gobernados. Y dicen fortalecimiento del Estado de Derecho, pero de ellos, no del Estado de Derecho de nosotros. Cuando dicen aplicación de la ley, solo hablan de defender sus intereses, hablan de los intereses de la clase gobernante, de la clase esclavizadora, de sus intereses mezquinos. Ya te habrás dado cuenta que la creación de la gendarmería no es para protegerte o para proteger a la clase trabajadora o para proteger a los gobernados, es para repelerte, para golpearte, para someterte. O dime, ¿cuándo te ha defendido a ti la gendarmería? Tu clase gobernada, tú, la clase gobernada, solo pagas los salarios de la gendarmería, solo pagas los salarios de los militares, de los marinos, de la policía judicial, solo pagas los salarios de los granaderos, de los policías, solo pagas los sueldos de los magistrados de circuito, de los magistrados, de los jueces, de los agentes del Ministerio Público, de los gobernados, solo pagamos los salarios de los malos funcionarios, para que cuando protestes sean estos ingratos los que te golpeen, los que te maten, para proteger los intereses de los gobernantes, de la clase gobernante, de los esclavizadores, no para proteger nuestros intereses. Para eso crearon la gendarmería. Aquí solo hay dos clases, la clase de los gobernantes y la clase de los gobernados. Te pregunto a ti directamente, analízalo. ¿Eres parte de la clase de los gobernantes o eres parte de la clase de los gobernados? ¿O eres un títere de la clase de los gobernantes que te mueven a su antojo para proteger sus intereses mezquinos? ¿O solo eres un mezquino rastrero de la clase gobernante? Te pregunto, ¿hasta cuándo te empinarás, te aliarás con los políticos, con los corruptos y ladrones? Los tres órdenes de gobierno están unidos entre sí y juntos se defienden. Los tres órdenes de gobierno están sumamente corruptos, por eso dijeron en la conferencia,
Nuestra unidad es el reflejo de nuestra unidad. Estos, a su vez, están unidos con los dirigentes de los sectores productivos, obrero, empresarial, campesino y de gobierno, pero solo con los líderes vendidos, que también actúan en tu contra, pero a la sombra y en la oscuridad. Cuando dicen, sigamos en unidad, quieren decir, sigámoslos esclavizando. Eso es lo que dicen, sigamos en unidad, no se refiere a nosotros, que nosotros estemos unidos, sino que ellos sigan unidos para seguirnos esclavizando. Cuando hablan de modernización del transporte público, no te dicen lo que ellos quieren prestar a altos intereses, no te dicen quiero prestar el dinero, te dicen vamos a modernizar, ¿sí? Quieren utilizar el dinero que han robado, te lo quieren prestar, ¿sí? Para recibir intereses, ¿sí? Para endeudarte, para tenerte esclavizado, para que la clase trabajadora sea la que finalmente pague la modernización y los intereses de los préstamos, porque una vez modernizado el transporte, te incrementarán aún más el costo del transporte, con lo que resultarás tú pagando dicha modernización. Cuando te dicen que reducirán el 10% de la partida de sueldos, no te están diciendo que reducirán el salario de los funcionarios de mandos superiores, sino que redujeron o que reducirán la partida de sueldos. Solo la partida de sueldos tiene una reducción del 10%. Todavía esta partida tendrá suficiente dinero para que estas ratas de dos patas se sigan incrementando los sueldos, por lo que el secretario de Hacienda y los noticieros te engañan siempre cuando dicen que se reducirán el 10% a la partida, es solo a la partida, no a los salarios, no a los sueldos, no a las prestaciones de los servidores públicos de mandos superiores. Cuando el presidente dice que va a reducir el impacto a la gasolina, no está diciendo que reducirá el aumento a la gasolina, sino que es para asegurar grandes aumentos en sus precios, por lo que firmaron el acuerdo todos los serviles y rastreros que supuestamente nos representan. Pregunto yo, ¿cómo puede el presidente reducir los grandes aumentos en los precios que ya fueron subidos previamente por el incremento a la gasolina? Si tú sabes cómo lo hará el presidente, por favor indícamelo, porque yo no lo sé. ¿Sí? En fin, solo esto es parte del discurso político que esta cúpula de ladrones siempre maneja. Si realmente queremos cambiar el país, al país solo existe una forma y no es rápida. En México existen dos clases sociales. Una es la clase más numerosa, en un 90% es la clase de los gobernados, la clase trabajadora. Somos 90% más numerosa. Sí, la otra clase es solo el 10%, la clase gobernante, la clase esclavizadora, que se apoya en los esquiroles, o sea, en un pequeño pero armado grupo de la población que no se da cuenta que ellos pertenecen a la clase de los gobernados, no se dan cuenta que les pagamos para que nos protejan, no se dan cuenta que el enemigo es otro, la clase gobernante es el enemigo. Te hablo a ti, militar, te hablo a ti, marino, te hablo a ti, gendarme, te hablo a ti, granadero, te hablo a ti, policía judicial, te hablo a ti, policía estatal, te hablo a ti, policía municipal, te hablo auxiliar de policía, te hablo a ti, indicador, les hablo a los halcones vendidos, les hablo a todos los títeres de la clase gobernante, que son utilizados para cubrir y resguardar las fechorías de la clase del gobernante, de proteger a los ladrones como Peña Nieto, como Carlos Salinas de Gortari, como Raúl Salinas de Gortari, como Videgaray, como Cártens, como Javier Duarte de Veracruz, Humberto Moreira de Coahuila, ladrones como Roberto Borges Angulo de Quintana Roo, Garnier de Tabasco, Jorge Herrera Caldera de Durango, como Guillermo Páez de Sonora, Eligio Torres Cantú de Tamaulipas, todos estos gobernadores corruptos y saqueadores, estos gobernadores. En fin, son incontables los ladrones a la patria por el
protegidos por el Poder Judicial. Lo que te digo a ti, clase trabajadora, ya basta. Si realmente queremos cambiar el país, solo existe una forma y no es muy rápida. Identifica a los enemigos de la clase trabajadora. ¿Quiénes son estos? El presidente de la República es su líder. Los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los regidores, los líderes de sindicatos, los líderes de las cámaras empresariales, los líderes de los partidos políticos, los secretarios de Estado, los subsecretarios, los expresidentes, los exgobernadores, los presidentes municipales, los gobernadores, los magistrados de circuito, los magistrados, los jueces, los agentes de Ministerio Público, etcétera, etcétera. Y los familiares de estos también son nuestros enemigos. El padre, la madre, los hermanos, los primos, todos los que se hayan enriquecido en los periodos de sus gestiones y que han empobrecido al país, que se han aliado, que se han amafiado con ellos, y han generado una delincuencia organizada. Haz listas con los nombres completos de ellos, sus domicilios, sus bienes. Si los conoces, súbelas al internet, a YouTube y demás redes sociales. Elabora pancartas y lonas con sus fotografías, por estado, por municipio, por delegación, lonas y propaganda para pegarla en todos los lugares de la clase trabajadora y esclavizadora te identifique plenamente, que la clase trabajadora y esclavizadora los identifique plenamente, dónde viven, qué propiedades tienen, dónde supuestamente acuden a trabajar o a hacer negocios. Hay mucha tela de dónde cortar. La Secretaría de la Reforma Agraria existen sendos listados en donde aparecen grandísimas propiedades de estos ladrones esclavizadores. La mayoría de los propietarios de estas grandísimas propiedades son expolíticos y políticos, expresidentes, exgobernadores, exfuncionarios. En fin, en la reforma agraria te vas a sorprender con estas listas de tal cantidad de grandes extensiones que tienen estos ladrones, estos funcionarios, estos servidores. Darles un ultimátum para que voluntariamente renuncien a sus puestos y funciones, o sea, que real o que supuestamente hayan sido elegidos para estos encargos. Esta clase, la clase esclavizadora, la clase gobernante, que apoya las reformas y las leyes en tu contra, diario o muy seguido acuden a los mismos lugares o tienen que acudir a sus casas y a algunos lugares específicos. Espéralos en dichos lugares para que sepan que ya están identificados, abuchéalos y que tienen que renunciar, exhórtalos a que tienen que renunciar y de sus empleos y que no sigan con estas malas prácticas. Si no renuncian, tendremos que darles las gracias por todo lo que han hecho por la clase trabajadora, por todo lo que han hecho por los gobernados, así como ellos con gran facilidad le han dado las gracias a muchos trabajadores. Tal vez tengas que apoyar para que alcancen las 43 de Ayotzinapa. Tal vez ellos sepan dónde están estos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Todos los que hayan adquirido durante sus gestiones, su gestión o sus gestiones de sus familiares, deberemos de ayudarles con ese peso. Quitémosles el peso de tanto dinero, de tantas propiedades. Ellos y sus familiares cercanos, sus padres, su madre, sus hermanos, sus primos y todos los que hayan enriquecido durante los periodos de sus gestiones y que han empobrecido al país, deberán de regresar todo lo que se robaron. No saques negocios. Si algo quieres saquear, no lo hagas. No lo hagas. Solo recupera de la clase gobernante los bienes que han comprado con nuestros recursos. Sus casas, sus carros, sus motocicletas, sus joyas, sus enseres del hogar, etc. Pero solo de los saqueadores, de los que conozcas que son saqueadores, de los que conozcas que son ladrones, de los gobernantes que conozcas que son ladrones, que son saqueadores, que se han enriquecido ilícitamente. ¿Qué hizo tu líder sindical al respecto? ¿Qué hizo tu líder sindical? ¿Nada?
Entonces primero lo que debes de hacer es oponerte al descuento sindical, a las cuotas sindicales, o sea, empezar por quitarle las cuotas sindicales, así como su representatividad, tomar sus oficinas, quitarles el sueldo y los recursos que con tantos sacrificios han pagado por, por nada, porque no han hecho nada para ti con este gasolinazo. ¿Qué hizo la Canaco? ¿Qué hicieron otras organizaciones empresariales? ¿Por qué tienen que mantenerlos tú, empresario? ¿Por qué tienes que mantenerlos? ¿Qué hicieron todos estos en contra del gasolinazo? ¿Qué hicieron los partidos políticos? ¿Nada? Entonces, ¿por qué estamos subsidiando a estos partidos políticos de por vida? ¿Por qué lo estamos subsidiando todas las veces del año y no solamente en las elecciones? No solamente unos 6 meses antes de elecciones o 6 meses después de las elecciones. ¿Por qué los estamos subsidiando? ¿Por qué seguimos subsidiando a estos partidos políticos que no han generado y que no han producido? Porque han producido puro ladrón, puro ratero. Puro ladrón y puro ratero han producido estos partidos políticos. ¿Sí? ¿Qué hicieron tus diputados? ¿Qué hicieron tus senadores? ¿Sí? ¿Qué hicieron estos en contra del gasolinazo? Lo único que hicieron fue firmar para el gasolinazo. ¿Sí? Este gasolinazo está previsto desde agosto del 2016. ¿Sí? Ya lo habían firmado, ya lo sabían los diputados, ya lo sabían los senadores, ya lo sabía la cúpula política. ¿Sí? Y nos vienen con estas cosas a principios de año. Dice, si el país está en crisis, el sistema de gobierno no funciona, y no funciona desde hace más de 50 años, o bien nosotros tenemos 50 años dormidos, tenemos que despertar de esta pesadilla. No es contra el presidente de la República la revolución pacífica, es contra todo el sistema corrupto. No se trata de derrocar al presidente, se trata de derrocar a todo el sistema corrupto. No es el alza a la gasolina, no es el gasolinazo. Esta solo fue la gota que derramó el vaso. También en este mismo mes nos aumentaron el dólar, por lo que todo se va a ir otra vez para arriba también. Debemos de acabar con la problemática que es la corrupción excesiva y descarada del sistema en general, la corrupción excesiva del sistema de gobierno federal, del gobierno estatal y municipal, la corrupción desmedida en el poder ejecutivo, el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, los regidores, los órganos de gobierno, las secretarías de Estado, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, las paraestatales, petróleos, el INE, antes el IFE. Todos estos desgraciados son unos corruptos. Debemos de quitarles a los dirigentes de sus funciones, a los titulares debemos quitarles sus funciones. Tienen una corrupción desmedida también en el poder legislativo. Los senadores, los diputados están corruptos, no sirven para nada, ni la Carmen Salinas, ni nadie. Lo que han puesto, dice, los que tienen coche que lo mantengan, dice la Carmen Salinas. Estúpida. Hay una corrupción desmedida también en el poder judicial. Son corruptos todos los magistrados de justicia, los magistrados, los jueces, los agentes del Ministerio Público. Solo se apoyan entre ellos, ¿sí? Los granaderos, los policías judiciales, la gendarmería, son corruptos porque debiendo apoyar al pueblo, debiendo apoyar a los ciudadanos, apoyan a la clase gobernante. Hay una corrupción desmedida en los partidos políticos. Ninguno es bueno, todos se han aliado, se alían con chiquitos, con grandotes, ¿sí? Se alían entre ellos para ganar el voto. No deberían de existir más que 3 partidos políticos, el de izquierda, el de derecha y el del medio, ¿sí? Pero hay un montón de partidos y todavía se agarran de la mano, se unen todos los partidos políticos, no sirve ninguno, ¿sí? Debemos de quitarles el subsidio, de desaparecer, de quitar a sus líderes. Debemos de crear un plan y un pacto ciudadano con el cual, en un plazo de 100 días, logremos tomar posesión de lo nuestro. Petróleos Mexicanos y todas las instituciones de gobierno, desplazando a los líderes sindicales, desplazando a los líderes de organizaciones empresariales, a los líderes de los partidos políticos. Por eso tengo estas propuestas. Hay que pegarles directamente en el bolsillo de los corruptos, de los saqueadores, de los esclavizadores. No saqueos, no provocar robos, no provocación, que todo sea pacífico. Recuerda, piensa
Recuerda y piensa, ¿eres parte de los gobernados o eres parte de los gobernantes? ¿O eres un títere de los gobernantes? Si eres gobernado y no eres un títere, apoya las marchas, plantones y manifestaciones pacíficas al mismo tiempo en toda la República Mexicana, en diferentes lugares, en todas las delegaciones, en todos los municipios, en todos los estados. Las manifestaciones las debe de hacer en todos los lugares a la misma hora y en el mismo lugar. Divide y vencerás. Puedes empezar y debes de hacerlo en tu propio centro de trabajo, como si fueran simulacros de temblor. Pónganse de acuerdo en su propio centro de trabajo como si fuese un simulacro de temblor y a una hora determinada hagan esos paros con duración mínima de 1 hora, mínimo una vez por día. Repítanlo cuantas veces puedan, cuantas veces se acuerde por la mayoría del centro de trabajo. Tiene que ser todos, únanse. Ustedes pueden ayudar sin ir a marchar en su propio centro de trabajo. Trabajen en el gobierno o trabajen en la iniciativa privada, ahí hagan un paro, una huelga, ¿sí? A una hora determinada, todos los días, ¿sí? Esto incluye al gobierno, a la iniciativa privada. Esto servirá para irnos uniendo y organizando. Ejemplo, en un estado, municipio, una delegación, una manifestación en el Palacio de Gobierno, otra en las oficinas de petróleos, otra en Hacienda y Crédito Público, otra en la Comisión Federal de Electricidad, antes Compañía de Luz y Fuerza, otra manifestación en las casetas de cobro, otra en las oficinas de agua, otra en los consulados y embajadas, en las manifestaciones en cada una de las instituciones por parte de los trabajadores esclavizados, ¿sí? Por parte de los gobernados, otra en las casas de los políticos y líderes, en las casas de cada uno de ellos, otra manifestación en sindicatos por parte de los mismos trabajadores, otra en las cámaras empresariales, para que una vez organizados lleguemos juntos a un paro laboral total, nacional, el día domingo 22 de enero y el 6 de febrero del 2017 a las 10 horas de la mañana, hora del centro de la República Mexicana. Pierde un día de salario y manifiéstate y apoya quedándote en tu casa y no ir a trabajar, porque no deberá de haber labores en ningún centro comercial. Ejemplo, no deberá haber labores en Oxxos, en Seven, en Círculo K, en Sorianas, en Walmart, en Chedrauis, en Sears, en Costco, en Sam's, en Liverpool, en Palacio de Hierro, en Fábricas Francia. Los taxistas deben de apoyar, los camioneros, los cargueros, las escuelas, las instituciones de gobierno, ¿sí? Los partidos políticos, todo deberá estar cerrado, inclusive las tienditas deberán de estar cerradas. El ejército, la marina, la gendarmería, la policía judicial, los granaderos, los policías, los agentes ministeriales, si no se consideran ciudadanos, si consideran que sus familiares no son ciudadanos, trabajadores y esclavizados, si consideran que ustedes no son gobernados, entonces ustedes también son traidores al pueblo mexicano, traidores a la clase trabajadora, traidores a la clase gobernada. Yo veo gobernados con uniforme y hambre, y veo quienes gobiernan sin uniforme y sin hambre. ¿Tú de cuáles eres? Pierde un día de salario, manifiéstate y apóyate, o apoya simplemente quedándote en tu casa. No vayas a trabajar, no oprimas a los manifestantes. Si trabajas en Televisa o en TV Azteca, o en los periódicos, o en la radio, o en cualquier medio de comunicación, haz manifestaciones también en tu propio centro de trabajo, como si fueran simulacros de temblor, con duración mínima de 1 hora, mínimo una vez por día, y repítelo cuantas veces lo puedas hacer en tu centro de trabajo. Pero recuerden, ayúdenos a llegar juntos al paro de labores nacional el día 22 de enero y el día 6 de febrero de 2017 a las 10 horas de la mañana, a la hora del centro de la República. Pierde un día de salario, manifiéstate, apoya en tu casa, no vayas a trabajar si no quieres apoyar asistiendo a plantones en las explanadas y en las oficinas de gobierno, quédate en tu casa,
pierde un día de salario. Juntos al paro de labores total nacional el día domingo 22 de enero y el día 6 de febrero a las 10 horas de la mañana del centro de la República. Pierde un día de salario y manifiéstate. Apóyate quedándote en tu casa. Todos debemos de manifestarnos. Todos los patriotas, todos los que aman su patria, todos los que aman a sus familias, los que aman a sus hijos, a sus nietos, todos los gobernados, todos los cristianos, todos los católicos, todos los testigos de Jehová, todos los borbones, todos los maestros, todos los obreros, los campesinos, los empleados de gobierno, los empleados de la amnistía privada, los empleados del Senado, los empleados de la Cámara de Diputados, los empleados de la Suprema Corte de Justicia, los gobernados de Hacienda, todos los gobernados, los títeres de los gobernados, los militares, los militantes de todos los partidos políticos, los simpatizantes de todos los partidos políticos, los sindicalizados, aún sin que acudan sus líderes sindicales. Que bueno fuera que estos líderes sindicales los organizaran para que las marchas y los plantones y les señalaran los lugares de reunión. Todos los estudiantes también deben de estar, las amas de casa, los discapacitados, todo el pueblo mexicano en general, todo gobernado, todos los que no formen parte de la cúpula de los gobernados, de los gobernantes, todos los empleados del Poder Ejecutivo, todos los empleados del Poder Legislativo, todos los empleados del Poder Judicial, para resguardar a los gobernados, los empleados del Poder Judicial para resguardar a los gobernados y no para respaldar a los corruptos y ladrones gobernantes. Lleven el símbolo patrio, todos lleven sus banderas de México y cuando lleguen las Fuerzas Armadas, que estos hagan honores a la bandera. Grábenlos si deshonran el juramento a la bandera o si pusetean la bandera de México. Tal vez tú no seas ignorante, yo sé que tú sabes la diferencia entre ser libre y ser esclavo. Trataré de abrir los ojos y trataré de ilustrar a los que no lo saben. En la antigüedad, el esclavo vivía en la casa del patrón. Este le daba de comer y le daba vestido para que trabajara y le daba un lugar donde dormir unas cuantas horas. Siempre hubo esclavos con más pleitesías, o sea, los que trabajaban en el interior de las casas, y con menos pleitesías los que trabajaban en el exterior y en los campos. Cuando estos obtuvieron la supuesta libertad, los patrones crearon listas de tiendas de raya y cantinas en sus haciendas, dentro de sus haciendas, en donde después del arduo trabajo de los obreros y de los campesinos que recién acababan de ser esclavos, gastaban el dinero que les pagaba el patrón en esas tiendas de raya y en esas cantinas, lo que hacía que el dinero del patrón no saliera de la hacienda y regresara nuevamente al patrón. Después hubo un pacto entre estos patrones y ahora te hacen trabajar por un salario insuficiente que no cumple con los requisitos que marca la Constitución política, por lo que la clase trabajadora, los gobernados, es la nueva clase de esclavos. ¿Cómo puedes saber si tú eres un esclavo o no eres un esclavo? Pues te lo digo, si tienes un salario que te permite satisfacer holgadamente las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, para proveer de educación obligatoria a los hijos, no eres un esclavo. Pero dije holgadamente, satisfacer holgadamente las necesidades normales. Entonces no eres un esclavo. ¿Pero qué significa esto? Que tu salario te debe de alcanzar en el orden material para satisfacer holgadamente tus necesidades y las de tu familia. Si como diputados o como senadores o como líderes de sindicatos o como funcionarios o servidores públicos te alcanza para darles de comer bien y holgadamente y sin privaciones, si te alcanza para vestir a tu esposa, a tus hijos, darles para el transporte, darles dinero para que suplan sus necesidades personales siendo menores de edad, si en lo social puedes comer cuando menos 1 o 2 veces a la semana en un restaurante con tu familia y puedes pagar la cuenta de esos lugares, si puedes acudir con tu familia a los centros de diversión, si en lo cultural puedes acudir con tu familia al teatro,
a conciertos, a cines, si puedes inscribir a tus hijos a clases de natación, de música, de canto, de ballet, de inglés, de idiomas, de pintura, de escultura, manualidades. Si puedes viajar con tu familia de vacaciones sin muchas limitaciones, cuando menos en tus periodos de vacaciones, entonces tu salario como jefe de familia o como jefa de familia sí es acorde con lo que marca la Constitución en su artículo 123 y no eres un esclavo. Pensarás que exagero, pero esto debería de ser la realidad de los trabajadores, la realidad de los gobernados. No tenemos miedo de trabajar, no tenemos miedo de vivir como esclavos y de continuar viviendo como esclavos y que cada día se nos esclavice más, que cada día los salarios rindan menos. Pero si tu salario de jefe de familia o de jefa de familia no te alcanza para esto, entonces si eres un esclavo o una esclava disfrazado de empleado o de empleada, de trabajador o de trabajadora, ya basta de esclavitud. ¿Hasta cuándo aguantarás mientras la clase dominante y la clase esclavizadora roba el patrimonio de los jefes y jefas de familia y roba y saquea los bienes de la nación, los bienes de tus hijos y vende las instituciones y el patrimonio del país y el patrimonio nuestro? ¿Sí? Ahora en pesos mexicanos, si como jefe o jefa de familia ganas 25,000 pesos mensuales hacia arriba, no eres un esclavo o una esclava. Pero si ganas menos de 25,000, eres un esclavo, eres una esclava. Pero si ganas todavía menos de 7,000 pesos mensuales y traes puesto un grillete, ni la visa te van a dar, legalmente no podrás viajar a los Estados Unidos y es mejor que no viajes a ese país de mierda, pero no tienes libertad. Eres un esclavo, eres una esclava con grilletes. Esos 7,000 pesos no sirven para nada, aunque los diputados digan que te sirven, que es muchísimo para ti. 7,000 pesos no sirven para nada. Si para completar un mínimo salario de 7,000 pesos tú tienes que trabajar 12 horas, como los esclavos que están en las maquilas que no se han dado cuenta, que están en esas maquiladoras mexicanas o extranjeras en México, no se han dado cuenta que son unos esclavos, unas esclavas, porque los hacen trabajar 12 horas por míseros 4,000 pesos. 12 horas por míseros 4,000 pesos. Gobernado, por favor no pagues el predial, la tenencia, las placas, los permisos de cuotas sindicales, y mucho menos si tienes 7,000 pesos. Si ganas 7,000 pesos no tienes que pagar nada, ni placas, ni nada. Anda en carro chocolate, anda en otro tipo de deporte, no sé, no pagues nada. No debes de pagar nada. Si te pagan míseros 7,000 pesos, no pagues nada. Y si te pagan más, pues tampoco. Hasta que tanto no se utilicen bien los recursos que estamos pagando, hasta tanto no se utilicen bien, no se desvíen los fondos, no se desvíen nuestros recursos, mientras estemos manteniendo zánganos en todos los partidos políticos, mientras estemos manteniendo a todos los partidos políticos, mientras estemos manteniendo al INE, antes el IFE, mientras estemos manteniendo toda esa bola de zánganos, no pagues impuestos. Se sugiere que en el mes de enero, todos los lunes a las 9 horas, en todos y cada uno de los centros de trabajo, ya sabes que somos más los ciudadanos afectados, y ellos los corruptos son menos en la Ciudad de México y en todos los estados de la República, toman las instalaciones en cada una de las delegaciones, en cada una de las gobernaturas, en cada una de las presidencias municipales, en cada oficina de gobierno, en Hacienda, en el INE, en las oficinas de recaudación de agua, en las oficinas de electricidad, en las aduanas, en las oficinas de petróleos, en las casetas de cobro, en las oficinas de recaudación federal, estatal, municipal, etcétera. Toma las instalaciones del Congreso de la Unión, de los congresos que hay en los estados, ¿sí? De las cámaras de diputados y de senadores, de las estaciones de gasolina, de las gaseras, de los bancos. No dejes que entre nadie a laborar, ni pagar, ni a comprar. Al principio solo los lunes, a las 9 horas, inicia. Si no hay respuesta, el día domingo 22 de enero y el 6 de febrero a las 10 de la mañana, hora del centro, pierde un día de salario, apoya con eso. Pierde un día de salario, manifiesta, te apoya, quédate en tu casa, no vayas a trabajar. Si no quieres apoyar asistiendo a los plantones, en las explanadas, apoya con este día de salario. Juntos al paro nacional, el día 22 de enero y el 6 de febrero, a las 10 horas.
Si no hay respuesta en febrero, juntos al pago de labores el 6 de febrero, ¿sí? A las 10 horas. ¿Sí? Y aparte toman las instalaciones todos los lunes y los miércoles a las 9 horas. Cuando menos unas 2-3 horas hazte menso. Si no hay respuesta en febrero, todos el día 6 de marzo del 2017 a las 10 de la mañana, nuevamente hay que hacer marchas y plantones, ¿sí? Y tomar las instalaciones todos los lunes, miércoles y viernes. 3 días a la semana hay que tomar las instalaciones. Si esto no funcionó, baja la producción de tu trabajo. Si no funciona nada de esto, baja la producción de tu trabajo. Todos bajen la producción, háganse más lentos, no produzcan nada, ni en el gobierno ni en la iniciativa privada, para que los empresarios y las gentes del gobierno y la ciudadanía en general proteste, ¿sí? Bajen todas sus actividades, hagan las cosas con más lentitud, háganse tontos, hagan presión. Si no pueden dejar de trabajar, trabajen menos, ¿sí? No lo hagan con rapidez. Haz pliegos petitorios, sugiero algunos, tú agrega los que faltan. Si estamos en crisis económica, creo que una buena medida sería la reducción de pensiones millonarias de los expresidentes de la República, de los gobernadores, de los magistrados, de los jueces. Vamos a bajarlos al tope máximo que marca la ley del ISSSTE para funcionarios y empleados comunes, o sea, 10 salarios mínimos, máximo 30,000 pesos a todos estos presidentes, expresidentes, gobernadores, diputados, senadoras, jueces, magistrados. No deben de ganar más de 30,000 pesos de pensión. Deben de sentir la crisis igual que toda la gente, y 30,000 pesos, ya lo quisiera cualquier obrero, cualquier gente quisiera 30,000 pesos de pensión. Estos ganan 100,000, 50,000, 80,000, 150,000. No es posible, y aparte les pagan a sus gentes, a los que los cuidan. Quitemos esas pensiones millonarias de los expresidentes. No hay que solicitar la reducción de las partidas, o la reducción salarial, y a la reducción de las prestaciones y de las dietas. No, hay que reducir el sueldo de los funcionarios, hay que reducir las prestaciones, el salario y las dietas de estos servidores públicos. Estos cobran más de 74,000 pesos, hasta 117,000 pesos, aunque no lo creas, los diputados y los senadores. Cobran más de 100,000 pesos mensuales, esto lo cobran mensual, estos 74,000 o 117,000 pesos, los senadores y diputados lo cobran mensualmente, pero no nada más eso, cobran todavía más, ¿sí? Cobran 100,000 pesos por asesorías, cobran 50,000 pesos por asistencia, para asistencia ciudadana. Estos se los embolsan porque nunca andan asistiendo a nadie, no andan ayudando a nadie, se embolsan esos 50,000 pesos mensuales que les dan para que los repartan entre la ciudadanía. Normalmente se los bolsan. Cobran aparte por asistencia legislativa, o sea, cada vez que van por asistir, ¿sí? Cobran 28,900 mensuales, ¿sí? 28,900 mensuales. Ya tienen su sueldo, si no asisten no les pagan los 28,000. Nada más ganan los 78 a los 100,000, pero si asisten todavía les pagan 28,000 porque asisten a dormir, o sea que se les van a pagar 28,900 por ir a dormir a la Cámara de Diputados, ¿sí? Es lo que se les paga, se les dan vales de gasolina, se les pagan los pasaportes, se les pagan las visas. Bueno, todo eso se le pagan a nuestros empleados, los diputados, los senadores, los gobernadores, los presidentes municipales, secretarios, subsecretarios, directores generales, los funcionarios de mando medios superiores. Todos estos tienen unos sueldazos. Todos estos deben de ganar cuando mucho 30,000 pesos. Cuando mucho 30,000 pesos. Debemos de establecer un tope salarial de 30,000 pesos para que sientan la crisis, para que vean lo que es vivir con poco dinero. Y eso que 30,000 pesos es muchísimo dinero, que ya lo quisiera cualquier obrero, ya lo quisiera cualquier campesino, ganar mensualmente 30,000 pesos, ya lo quisiera cualquier gente ganar 30,000 pesos. Estos servidores públicos nada más dicen, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y casi nunca van, hasta quieren dirigirlos de su casa o no hacen nada. Ladrones todavía roban, y aparte de que ganen 30,000, también hay que ajusticiarlos con la ley, hay que denunciarlos cuando roben.
No deben de ganar más de 12 salarios mínimos, ni deben de tener más y mejores prestaciones de las que tienen los empleados comunes. Tienen que aprender a vivir la realidad del país. Si no quieren vivir esta realidad, que renuncien voluntariamente. Sobra gente que quiera trabajar por 30,000 pesos. Sobra muchísima gente que quiere trabajar por 30,000 pesos en esos cargos de servidores públicos, de funcionarios, de diputados, de senadores. Sobra quien quiera ganar 30,000 pesos. Y hay que quitarles el fuero también. Debemos de quitarles el fuero a todos los niveles, ¿sí? Que no prescriban los delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito, de extorsión delictuosa, desvío de fondos, de endeudamiento ciudadano. Por eso es que estos ladrones roban a las instituciones, roban todo lo que quieren, se van 2 años y cuando regresan ya prescribió el delito. Porque las leyes la hicieron a su favor. Debemos de hacer que los diputados hagan leyes en donde no prescriban este tipo de delitos. Debemos de hacer que las elecciones sean cada 6 años. No necesitamos que haya elecciones cada 3 años. Y que haya unas elecciones en un estado y luego en otro estado. Todas las elecciones pueden ser al mismo tiempo, hacer un solo gasto. Las elecciones deben ser solamente cada 6 años. Y al mismo tiempo deben ser las elecciones para presidente de la República, para los gobernadores, para los presidentes municipales, para todos los puestos de elección popular. Al mismo tiempo, un solo gasto, una sola campaña. Asimismo, se debe hacer la instalación del INE, antes el IFE, 6 meses antes, ¿sí?, de las elecciones, y debe de terminar 6 meses después. No podemos estar subsidiando al INE toda la vida, para que hagan credenciales nada más, que las hagan y que tengan una duración de 6 años, ¿sí? Ya está. Es injustificable que haya tanta estructura en el INE para puras credenciales. No se requiere tanta gente y mucho menos estar gastando tanto dinero. No necesitamos que haya funcionarios ni empleados toda la vida. Que se instaure cuando mucho un año antes y cuando mucho un año después, o sea, 2 años, 4 años ahorrar de presupuesto. Se lleva mucho presupuesto. No hay que subsidiar partidos políticos. También lo estamos subsidiando para toda la vida. De esos partidos políticos debemos de darles el presupuesto nada más para 1 año antes de las elecciones y para 6 meses después de las elecciones. Nada más para que hagan las réplicas. No más. Las elecciones cada 6 años. ¿Sí? Cancelación de los subsidios a todos los partidos políticos, los cuales, al igual que el INE, podrán instalarse 6 meses antes y cancelar 6 meses después de la elección. Instalación de un Congreso nuevo con salarios tope máximo de 30,000 pesos, tanto diputados como senadores, de partidos políticos o independientes, no importa, sobra quien por ese salario quiera trabajar. Expropiación por parte del gobierno o expropiación ciudadana de las propiedades de los exgobernantes, de los expresidentes municipales, que no puedan comprobar cómo y con qué dinero las adquirieron. Expropiación de lujosas oficinas de diputados, de senadores, de demás servidores públicos. Debemos de formar una comisión para revisar todos los datos de los terratenientes en la Secretaría de la Reforma Agraria. Verás que las más grandes y mayores extensiones de tierras ganaderas y de siembra son de los expresidentes, de los exgobernadores, de los expresidentes municipales, de los exdiputados, de los exsenadores, de los exfuncionarios del gobierno y de los funcionarios, de los gobernantes y de los presidentes actuales. Todas estas tratas de 2 patas son las que se han venido comprando a precios de nada, a precios insignificantes, todos los terrenos. Todo eso lo han quitado. Por último, Peña Nieto y la clase gobernante, te voy a decir por último, no es incrementando los impuestos, ni es incrementando el costo de la gasolina, ni incrementando el valor del dólar, y vendiendo la patria o vendiendo las instituciones, o concesionando el petróleo, o concesionando el agua, o concesionando Correos de México, que saldremos de la crisis económica del país. No es así, Peña Nieto. ¿Sí? Es bajando paulatinamente el dólar, es bajando paulatinamente la gasolina,
es bajando los impuestos, es logrando que los millonarios paguen, que estos últimos no evadan el pago de sus impuestos con fundaciones, con corporativos, con asociados que son trabajadores. Es haciendo que estos paguen sus impuestos, es recuperando la patria, recuperando y expropiando las instituciones que fueron concesionadas, como Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, Transbordadores, Mexicana de Aviación, las minas que han concesionado. Automáticamente bajarán todos los insumos. Es saliéndose de las organizaciones mundiales como la ONU, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, es saliéndose de las bolsas de valores, vendedoras de aire, especuladoras, que en su conjunto son las grandes esclavizadoras mundiales, es produciendo y consumiendo lo que el país produce, es dando la espalda a las transnacionales, es rescatando a México para los mexicanos, como saldremos de la crisis, bajando el dólar, bajando la gasolina, bajando los impuestos. Paulatinamente, tú te vas a dar cuenta, bajen, pero son unos ladrones, no les conviene a ustedes, hacen negocio con la subida del dólar. Te voy a aventar otro video para que sepas, Peña Nieto, que el dólar es la más grande mentira que le han hecho a todo el universo, a los mexicanos y a toda la gente. El dólar no tiene el valor que le dan los gobernantes, no tiene el valor, ni está subiendo, ni debe estar subiendo, ni es el valor que deben dar las bolsas, ni es nada de eso. Yo te voy a decir cómo funciona la moneda, te voy a decir, Peña Nieto, y les voy a decir a todos los gobernantes, eso únicamente les sirve a ustedes para seguir robando dinero, para seguir empobreciendo los países, para hacer devaluaciones económicas en todos los países. Esto también es ordenado por el Fondo Monetario Internacional, pero básicamente ustedes acatan esas instrucciones porque ustedes son los que se van a enriquecer. Hasta otro día. Buenas tardes. Ciudadanos unidos jamás serán vencidos. Los ciudadanos unidos jamás serán vencidos, pero unidos, y pueden estar unidos desde su casa, pueden estar unidos haciendo manifestaciones, pueden estar unidos bajando la producción, no subiéndola como en Japón, bajando la producción hasta que entiende este gobierno que tiene que renunciar. Adiós.